Y entonces nos va a tocar hablar un poquito acerca de la deformación de elastómeros en esta ocasión. Entonces, ya estuvimos viendo cómo se deforman los polímeros cristalinos, que es lo que tenemos de este lado. Dijimos que existe una deformación plástica. Y ahora lo que vamos a ver es cómo funciona, acá está, cómo va a funcionar la deformación de elastómeros en este caso, ¿no? Que en el caso anterior tenemos una deformación plástica, ahora queremos ver cómo es una deformación elástica a nivel molecular. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver que la propiedad estrella de los materiales elastoméricos o de los elastómeros, vamos a tener que es esta capacidad de la goma, vamos a tener que es esta elasticidad muy parecida a la de la goma. En general, lo que tenemos es lo siguiente, vamos a tener que estos elastómeros tienen la habilidad de que pueden ser deformados bastante o pueden resistir una elongación relativamente alta con respecto a su longitud original, es decir, puedo elongar bastante un polímero de este tipo. Y entonces vamos a tener que, a pesar de que pueden resistir una gran deformación sin romperse, además de eso voy a notar que además pueden, en cuanto se suelta la tensión del material, mis elastómeros se regresan como si se tratara de un resorte elásticamente a su forma original. Es como si de alguna forma los elastómeros tuvieran memoria y pudieran recordar su forma original antes de someterlos a la situación de estrés. Vamos a tener que esto es el resultado de tener entrelazamiento dentro del polímero, porque los entrelazamientos van a proveer una fuerza que restaura o restituye las cadenas a su conformación o a su configuración sin deformar. Vamos a tener que este comportamiento de elastoméricos fue observado como, digamos, primeramente o de manera histórica o en la línea del tiempo, primero fue observado en la goma natural. Sin embargo, en los últimos años se ha estado tratando, se ha logrado sintetizar un número grande de elastómeros con diferentes propiedades. Entonces, vamos a ver de este lado que una curva de estrés de formación típica de materiales o característica de materiales elastoméricos es la curva C que vimos en las primeras diapositivas, ¿no? Esta es la curva C de acá, es la que vamos a ver, no, espérame, este es módulo de relación contra temperatura, es esta de acá. La curva C de la primera figura es la que va a corresponder, esta que tenemos acá. Déjenme ver si eso, no puedo verlo por pantalla bien. No puedo estar grabando, pero espero que, es más, déjenme, me quito de una vez de la duda, esto no va, este sí va. Déjenme ver nada más, checo que si se estén viendo las anotaciones que hago sobre esta cosa. En teoría, sí se están viendo, ok, eso es suficiente. Entonces vamos a tener que la curva C de este lado es la curva que representa un material elastomérico en el que, bueno, el módulo de elasticidad vemos que es relativamente pequeño, es decir, no aguanta muchos esfuerzos antes de romperse. Sin embargo, siempre estamos dentro de la región elástica de mi material. Entonces, ya que vimos esa parte, podemos regresar al tema actual. Y entonces vamos a tener lo que sigue. Vamos a tener que cuando tenemos el elastómero en un estado sin estrés, en un estado no estresado, un elastómero va a tener una estructura amorfa y va a estar compuesto de cadenas moleculares con crosslinks o con entrelazamientos que están señalados en la figura de la derecha como enlaces de color azul.
vamos a ver que estos crosslinks, estos entrelazamientos, vamos a ver que estos entrelazamientos, vamos a ver que están muy torcidos, comprimidos, retorcidos y tienen como muchas formas como de arrugarse sobre sí mismo, ¿no? Imagínense a lo mejor que estos enlaces azules unen la parte dos cadenas rojas de polímeros y que en medio vamos a tener los crosslinks, que en realidad son como una especie de resortes, pero a su vez de que es un resorte, el mismo resorte está enrollado como en una espiral y entonces el resorte puede elongarse en la dirección de la primera espiral y además puede desenrollar la segunda espiral para adquirir una mayor elasticidad. Básicamente esos crosslinks son enlaces moleculares que están muy retorcidos y muy comprimidos y permiten el comportamiento elástico. Entonces, vamos a ver además de esto que cuando tenemos una deformación elástica que regularmente aparece después de la aplicación de una carga de tensión, ya sea de compresión o ya sea de estiramiento, lo que hace esta cosa es que hace un desenrollamiento parcial, ¿cómo decirlo? Pues si desenreda, deshace el nudo o estira el resorte que vienen siendo los entrelazamientos. Entonces, esto va a resultar en una elongación de las cadenas en la dirección del estrés. Por acá lo estoy poniendo, el estrés lo ponemos como un sigma y lo que haríamos en este caso es que los crosslinks o estos resortitos azules si estaban en una dirección, digamos que estaban así como una espiral, estaban como una espiral así. Conforme yo empiece a jalar donde empiece a sentir a tensionar, donde empiece a tensar este material, lo que va a pasar es que mis espirales van a pasar a convertirse a lo mejor en espirales mucho más largas que conectan nuevamente esas dos cadenas. Entonces, esto es lo que vamos a ver como la elongación de las cadenas en la dirección de la fuerza o en la dirección del esfuerzo más bien. Este fenómeno es lo que estamos viendo en la figura de la izquierda. Entonces, cuando yo libero el estrés, libero el esfuerzo al que está siendo sometido mi cadena, vamos a ver que estos entrelazamientos resortean o se regresan a su forma establecida antes del estrés, a su estado natural, digamos, su estado base. Y entonces eso quiere decir que cuando los enlaces regresan a su forma natural, lo que va a pasar con el material a nivel macro es que la liga, la goma o este material elastomérico va a regresar a su tamaño macroscópico original antes del estrés. Entonces, de aquí voy a tener que vamos a analizar un poquito de dónde vienen estas cosas o por qué pasa esto. ¿Por qué pasa esto en un sentido energético, vamos a decirlo así? Y vamos a ver que la fuerza que hace que estos enlaces puedan regresar a su forma original o que tengan esa memoria de forma, vamos a ver que está relacionada con un parámetro termodinámico que espero que lo hayan visto en su curso de termodinámica, que se denomina entropía. La entropía ya dijimos que es una medida, es una medida del grado de desorden que existe en un sistema. Depende de cómo se los hayan explicado. Regularmente en física estadística lo que hacen es explicarte que entre más formas haya de repartir la energía en un sistema, se dice que tiene mayor energía. Y a mí me gusta relacionarlo con el ejemplo de niños y dulces, ¿no? Cuando tienes muchos dulces y solamente tienes un niño al cual darle dulces, pues no hay desorden, porque meramente le entregas todos los dulces que tienes que repartir al niño que los quiere recibir y se acabó. ¿Qué pasa cuando tienes un dulce y pocos niños? Bueno, pues entonces hay más desorden porque todos los niños quieren ese dulce, pero al final del día solamente se lo puedes dar a uno. Entonces no hay tanto desorden. Y cuando tienes muchos niños y tienes muchos dulces,
Entonces hay un desastre, porque no sabe por qué va a haber un desastre, porque los niños todos quieren dulces, todos saben que tienes más dulces, y ninguno va a permitir que el otro niño tenga más dulces que él mismo. Entonces todos empiezan a pelear por tener la misma cantidad de dulces. Y es algo similar lo que pasa con las energía en las partículas elementales. Básicamente todas las partículas quieren que se exigen justicia y exigen que todas deban de tener aproximadamente la misma energía. Entonces, esto traducido al ámbito de polímeros, lo que va a decir es lo siguiente. Vamos a decir, entonces ya dijimos que la entropía va a incrementar conforme incremente el desorden. Entonces, un elastómero que está siendo estirado y de manera que sus cadenas están siendo enderezadas, se están volviendo, se están alineando con un esfuerzo, vamos a tener que en este caso el sistema se vuelve más ordenado. Y entonces, como el sistema está ordenado, mis partículas o la energía en mis partículas elementales no está a gusto con esta configuración. Dice, bueno, ¿por qué hay partículas que tienen una mayor energía debido al estrés? En principio, no nos gusta esta configuración. Queremos justicia, queremos equidad. Y entonces, lo que pasa de aquí es que a partir de este estado, cuando se relaja el esfuerzo, cuando se quita el esfuerzo, vamos a tener que la entropía incrementa conforme las cadenas regresan a su estado original en el que están todas arrugadas y todas apachurradas y todas comprimidas. Pero en general es el camino al que se dirige el universo en sí, es lo que quieren las partículas en sí. Y entonces es esta fuerza de la entropía, es gracias a la segunda ley de la termodinámica que nuestros materiales elastoméricos pueden regresar a su forma original. Entonces, a partir de acá vamos a tener que ocurren dos fenómenos interesantes a partir de este efecto de la entropía. El primero es que cuando se estira el elastómero, va a experimentar un incremento en la temperatura. Y el segundo es que el módulo de elasticidad va a incrementar como un efecto secundario del incremento de temperatura, que nuevamente es el efecto contrario a lo que veríamos en los materiales al elongarlos o deformarlos. Entonces, vamos a ver que existen algunos criterios, déjenme si los puse por acá, sí. Vamos a ver que existen algunos criterios para que un polímero pueda ser de tipo elastómero, que un polímero sea un elastómero. El primero es que este material no debe de cristalizar fácilmente. Vamos a tener que los materiales o los elastómeros regularmente van a tener una forma amorfa y van a tener cadenas moleculares que están de manera natural enrolladas como resortes y como espirales y como estas formas de... Sí, es como un resorte enrollado en una espiral. El segundo criterio que vamos a tener para que un material sea elastomérico es que los enlaces entre las cadenas deben de poder rotar de manera relativamente libre, de manera que estos enlaces o estos crosslinks o estos resortes estén listos para responder a una fuerza aplicada en la dirección que venga la fuerza. El tercero es que los elastómeros deben de experimentar deformaciones elásticas relativamente largas. Básicamente lo que hacemos es que la configuración o la etapa en la que se empieza a tener una deformación plástica se debe de retrasar lo más que se pueda o al punto de que inclusive el material no llegue a alcanzar una deformación plástica, sino que antes de volverse un material plástico termina por romperse el material. Una forma de conseguir esto es restringir el movimiento de las cadenas o el deslizamiento de las cadenas de una con respecto a otra, y eso es precisamente la tarea o el objetivo que cumplen los entrelazamientos. Vamos a ver que los entrelazamientos van a actuar como una especie de puntos de anclaje entre las cadenas, de manera que estas cadenas o las cadenas poliméricas, las líneas rojas en este punto,
no se puedan deslizar o no se puedan resbalar una con respecto a otra. Entonces, vamos a tener que entonces entrelazamiento en los elastómeros es llevado a cabo por un proceso que se llama vulcanización, que vamos a discutir en otra clase. Finalmente tenemos el cuarto criterio y este cuarto criterio nos dice que un elastómero debe de estar por encima de la temperatura de transición de vidrio. Vamos a tener que, en general, este elastómero quiero que tenga temperatura de transición de vidrio muy bajas, de manera que mi elastómero no se vuelva frágil a temperatura ambiente. Evidentemente, si ustedes meten alguna liga o algún material elástico y lo someten a temperaturas muy frías, va a llegar a un punto en el que este material se cristaliza y empieza a adquirir un carácter frágil, que es precisamente lo que no queremos. Entonces, es por eso que el cuarto criterio para definir un elastómero va a ser que su temperatura de transición a vidrio sea muy baja. Regularmente vamos a tener que la temperatura de transición de vidrio para los elastómeros está entre los 50 y los 90 grados centígrados por debajo de cero. Es decir, necesito muchísimo frío para hacer que mi material deje de ser elástico. Y con eso terminamos también este tema. Esto va a quedar para la siguiente clase, así que nos vemos en la que sigue.